Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos una tarde más, a un Más que 9. Hoy toca el espacio hablando de mi libro. Tengo Verano, el- entonces. el gusto de presentaros a Eduardo Layana. Pues nada, Eduardo ya, bueno, tampoco voy a hacer una gran presentación. Eduardo es psicólogo, conocido nuestro, como os decía. Eh, Viene a hablarnos un poco de su libro, de su nuevo libro, Ser tú en plenitud. Ahora os pongo las coordenadas de Eduardo en el chat, que bueno, es layana@cop.es y el Facebook es Eduardo Layana García y su web tierrasinmales.org. ¿Vale? Entonces, bueno, también tenemos aquí a Isabel, nuestra presidenta de honor, que ha hecho el prólogo de su libro, con lo cual, bueno, es un gusto que también esté. Tenemos aquí a los dos mano a mano, que nos expliquen esta maravilla del libro. Y bueno, pues si quieres, habla primero Isabel, Eduardo, Sí, le doy la que nos palabra. cuente un poco su prólogo y la Se lo merece. experiencia. Perfecto. Hola Isabel. Es que estaba silenciada. Muy bien, bueno, pues vamos a ver, ha sido una experiencia leer el libro de Eduardo, no como un libro que yo ya me haya comprado y que, bueno, pues de repente pues lo vaya revisando, ¿no? Porque además de ser un libro de lectura seguida, también es un libro de consulta, sino para tenerlo que prologar, lo cual pues de repente pues ahí llega pues un gran sentido de la responsabilidad, ¿no? Y ver a ver que cómo yo voy a hacer algo tan interesante, tan bonito, y tratándose además de una persona que ha investigado, que lleva muchísimos años investigando al ser humano, también psicólogo como yo, aparte de muchas otras cuestiones. Y de psicología quería hablar, ¿no? Tanto Eduardo como muchísimos otros psicólogos, independientemente de haber estudiado la carrera de psicología, en donde, desde luego, por mi parte, nada más, jamás oí hablar de emociones, jamás oí hablar de sesgos instintivos, era todo cognitivo, conductual, y lo cognitivo empezó además incluso cuando yo terminé la carrera, es decir, se estaba diseñando una carrera de psicología en la cual, bueno, pues quien haga un curso de adiestramiento de perros o adiestramiento de caballos, y yo fui a hacerme un curso y al final terminé siendo yo la profesora porque era la carrera de psicología, ¿no? Entonces, hemos tenido que tener experiencias fuertes y hemos tenido que, de alguna manera, también el sentido de seguirse actualizando, y hemos sido correspondientes con ir avanzando en la psicología tal y como se expresa, ¿no? La ciencia del alma, a investigar muchos otros centros que en la carrera de psicología no estudiamos, como es el centro emocional, no solamente el comportamental, que también es muy importante, el centro mental y el centro espiritual. Porque como psicoterapeutas hemos descubierto, y la lectura del libro te lo hace ver, que no va a quedar una psicoterapia cerrada, y además no va a quedar, vamos a decir, algo que realmente se haya podido superar. Una vez gestiona uno su comportamiento, gestiona uno sus emociones y gestiona uno su mente, lo cual no es moco de pavo, es algo que forma parte de una ingeniería que uno tiene que hacer con respecto a sí mismo. Si no le encuentra un sentido a su vida más allá de lo biológico y más allá de lo natural. Porque el concepto de muerte, es decir, los animales mueren pero no saben que van a morir. ¿De acuerdo? Y es muy diferente tener instintivamente el instinto de supervivencia que saber que vas a morir. Lo cual crea una ansiedad y crea además una inquietud muy fuerte en cualquier persona que se adentre un poco dentro de sí mismo o acuda a psicología o le hayan ocurrido en su vida cosas para las cuales se haya puesto en búsqueda de algo que no... Es decir, es como cuando uno dice, hay algo que no está funcionando en mi vida, ¿no? Creencias, gestión emocional, adicciones comportamentales, patrones, y todo esto se analiza de una manera muy elegante en este libro. Este libro salía con el lector, entonces estás viviendo como una aventura con él, porque además está también lleno de sugerencias y ejercicios, con este sentido de la responsabilidad no solamente, sino también porque me apetecía, me
propuse hacerlos, ¿no? Y además, como tocó todo esto en tiempos de pandemia, pues uno tenía tiempo para hacer estas cosas, porque cuando iba uno con el robot de la vida cotidiana, todo este tipo de cosas eran como, vaya, otra cosa más, sino que tuve la correspondencia de meterme en este libro a bucear en él, ¿no? Y entonces, bueno, aparte de conocer a Eduardo mucho mejor, hay una cosa que yo, por ejemplo, admiro muchísimo, que es el sentido de la solidaridad. Porque independientemente de que yo recomiendo la lectura de este libro, ya no hace falta decir cómo dice él que se tiene que tratar cada tema, pero esto sí, la parte a la que algunos no hemos llegado, independientemente de que uno estemos en el camino para llegar. Y entonces aquí entra el eneagrama, pero no el eneagrama de la personalidad, sino el eneagrama de Gurdjieff, en el que hablaba de octavas que son, vamos a decir, con comienzos que tienen una meta y que tienen que pasar por 8, vamos a decir, fases y 2 semitonos. Entonces, una de las cosas que decía Gurdjieff era que ¿cuántas octavas rotas tenemos en nuestra vida? Es decir, que en el primer o en el segundo semitono, que son 2 oportunidades para poder renovar, vamos a decir, el título. Por ejemplo, si yo voy a ir al gimnasio, que es un ejemplo que siempre pongo, a lo mejor mi primera motivación es estar más delgada para gustarle a Juanito. Pero 3 o 4 días después hay un primer semitono en el que o renuevo, vamos a decir, el origen, la aseveración de origen, como es que voy a cuidar mi salud, o dejaré de ir al gimnasio. Porque esos 2 semitonos van a requerir una nueva renovación del propósito, y al propósito voy. Esta es una gran octava la que ha hecho Eduardo, y eso es un poco de lo que hablo en el libro, ¿no? Que habrá tenido también sus semitonos, ¿no? Porque en el camino de cualquier buscador psicoespiritual, es decir, que tiene en cuenta la psicología y que tiene en cuenta la espiritualidad, uno tropieza en el camino, uno se desespera, a veces uno pierde la fe, una vez uno de repente puede encontrar crisis en lo que qué es lo que estoy haciendo en la vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha sido un gustazo también yo poderme hacer en la octava con sus 2 semitonos, que en un momento dado se pueden tener cuando uno está pues, frente a un feedback que Eduardo en todo momento del libro también le está dando al lector. Pero con una elegancia, insisto, y una sutilidad en la cual uno se siente bien tratado y además uno se motiva para ponerse a trabajar. Y entonces, siguiendo hablando del eneagrama de Gurdjieff, él hablaba de mundos. En el mundo del punto 1 sería el mundo de las 96 órdenes de leyes, es decir, el mundo de lo que él hablaba de los lunáticos, es decir, cuantas más leyes se aplican, vamos a decir, más peligroso universalmente es. Luego está el punto 2, que es el mundo de las 48 órdenes de leyes, que más o menos es en las que estamos nosotros intentando pasar por el punto 3 hacia el punto 4, que es el mundo de las 24 órdenes de leyes, que es donde está la solidaridad, la unidad. Y entonces he visto que el primer semitono de la gran octava de tu vida ya lo has traspasado. Porque realmente el de repente tener una sensación de fraternidad y de unidad es llegar a un paradigma que Gurdjieff hablaba, en la que empieza uno a abrir su corazón. Y entonces yo admiro mucho, yo creo que estaría a punto a lo mejor de poder llegar, porque claro, todo el mundo se autorreferencia sobre cómo va cuando va leyendo este libro, ¿no? Y este libro es esperanzador, porque una de las cosas que Eduardo hace es darte esperanza en todo momento, independientemente de lo que hayas hecho, pensado, dicho o no hecho. Es decir, es una oportunidad en cada hoja del libro, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo recomiendo meternos en esta aventura y sobre todo felicito al autor porque, bueno, esto anima mucho a meterse en el mundo, que a algunos nos da un poco de miedo porque no sabemos muy bien cómo manejarnos con la solidaridad o manejarnos con, vamos a decir, con esa parte en la que uno llega a abrir su corazón, pero que a uno decía Gurdjieff que todavía uno ahí sufre. Es decir, el alcance de las ideas santas es en el punto 5. ¿De acuerdo? Y en el 4 lo que hace es uno abrirle su corazón, pero de una manera solidaria. Vamos a decir que a lo mejor los representantes han podido ser, pues esta persona de la que hablas,
Eduardo, en todo momento, que es el Casaldáliga. Casaldáliga, Pedro Es Casaldáliga. probablemente habrá llegado al mundo de las 24 órdenes de leyes y les habría abierto su corazón y entonces es capaz de vivir una vida siendo feliz dándose a los demás. Sin duda. Que es diferente a la ayuda compulsiva que el ego hace para ganarse el amor o para comprar amor. Es decir, que ese se da en el punto justamente 2, en el que todavía uno está poseído por su ego. Que es diferente a el de repente entrar en un paradigma en el que te das cuenta de que eres uno más de una unidad y que hay una fraternidad y que hay una solidaridad, pero que es en el punto 4, no en el 2. Por eso para mí es un terreno un poco fangoso, porque todavía no sé distinguir muy bien de esa solidaridad que tú hablas a la otra, vamos a decir, falsa generosidad del ego. Y entonces, bueno, pues ahí estoy en esa diatriba y estoy seguro que habré hecho algún escalafón después de haber leído este libro, ¿no? Pero que yo creo que es la meta que estamos buscando y felicito a Eduardo por haberla encontrado. Gracias, y bueno, Isabel. pues eso era un poco lo que quería deciros. No sé si me he alargado demasiado. Para nada. Y si me he hecho entender, y que me he puesto a hablar sobre las leyes del símbolo, ¿no? Y entonces, bueno, pues a lo mejor hay personas que no han explorado muy bien ese tema, ¿no? Y que son estados de conciencia, ¿de acuerdo? Es un estado de conciencia muy bonito en el punto 4, cuando uno de repente siente la unidad. Y creo que si no has llegado del todo, Eduardo, estás llegando, porque lo noto. Es decir, es un mundo, es un paradigma, vamos a decir, al que uno llega después de un fuerte recorrido, ¿no? Podrías tú, si quieres, hablarnos de ello, porque a mí me interesa muchísimo y tal, ¿sabes? Cómo llegar hacia ahí. Bueno. Eduardo, perdona que te corte antes de empezar, que se me olvida antes comentarlo. Eduardo nos va a contar su libro, Isabel también, pero podemos participar en cualquier momento, ¿verdad, Eduardo? Sí, Según sin vayas duda. contando, si os surge alguna cuestión, o bueno, que estamos en familia y que cualquier cosa lo levantéis la mano o intervengáis en el chat, ¿vale? Adelante, Eduardo. Bueno, pues primero agradecer a Isabel sus sabias palabras. Desde el principio que le ofrecí la oportunidad de hacer el prólogo, pues aceptó cariñosamente, lo cual, de nuevo, mi agradecimiento. Y bueno, has tocado dos temas que son uno y que están muy presentes en el libro, la solidaridad y el tema de la unidad. Bueno, saldrá un poquito y me has invitado a que lo desarrolle y acepto el reto en la medida de mis posibilidades. Bien, pues entonces vamos a compartir pantalla y os voy a ir comentando el libro, bueno, tal cual está diseñado, y eso en cualquier momento, como ha dicho Belén, pues si queréis podéis interrumpir, preguntar, y así lo hacemos más dinámico y familiar. Como ha dicho Belén, estamos en familia. A ver, comparto pantalla, espero que vaya bien. ¿No? Sí, lo que pasa es que vemos el correo, Eduardo. Ah, pues a ver. Aceptar, a ver, voy a compartir pantalla. Y ahora ya. ¿Ahora sí? Está entrando. Perfecto. Ahora, Eduardo. Vale. ¿Quieres darle esto? Y ahora le doy a pantalla Esto completa. es. Lo tenemos. ¿Lo Muy bien. tenemos? Sí, adelante. Bueno, pues a ver, ahí tenéis la portada y bueno, vamos a ir pasando. La portada y la contraportada son dos fotos de indígenas. En la portada es un señor que veis ahí en el alto de una montaña que tiene un poema del maestro que me decía Isabel, Pedro Casaldáliga. El poema está en la contraportada. Os lo leo porque es bonito. Es la tierra a mis pies y yo en sus brazos. Es el cielo en mis ojos y yo en su niebla.
Somos Dios, yo y el mundo, el misterio. Bueno, ese es el poema que hizo este maestro mío que ahora os hablaré de. Bien, ¿de dónde nace el libro? Hay autores que dicen que todos los seres humanos tenemos una vocación de plenitud, de llegar no solamente los seres humanos, sino Rogers dice, un psicólogo, como sabéis, humanista, que él la llamó la tendencia actualizante, que esta tendencia a desarrollarnos hacia la plenitud está en todos los seres humanos, pero también en el universo. Ese deseo de que nuestro desarrollo personal fuera total, íntegro, holístico. Como veréis, el libro es una especie de guía algún autor ha dicho que es una especie de guía de antropología del ser humano. Y llegar a esa plenitud no de una manera egoísta, pensando solo en lo individual o familiar, como yo digo a veces en los entornos de psicólogos y terapeutas, que a veces los terapeutas, no sé, me cuestiono si estamos haciendo personas más narcisistas, ¿no? Porque tengo un problema de ansiedad, de depresión, de no me conozco, no estoy bien. Bien, haces una terapia, mejoras, pero yo y mi familia. Y ese deseo de plenitud no ha de ser solo para mí, sino con una proyección social, de tal manera que esa vida plena para todos humanos pues llegue incluso a los más vulnerables, se llaman los descartados, los que parece que no tienen derechos o están privados de esa esto. Yo creo que este deseo es algo que todo ser humano lleva. Como digo, hay psiquiatras, hay psicólogos que dicen que en el fondo todos los seres humanos tenemos este deseo más o menos consciente, más o menos explicitado, más o menos cultivado. En el Evangelio de San Juan hay una frase que dice que todos tengan vida y vida en plenitud. Bueno, yo creo que seamos o no creyentes de los Evangelios, de la Biblia, de los libros sagrados, de todas las religiones, podemos aprender mucho. Un autor, Orígenes, que es del siglo III, traducía esa frase de Juan, que los pobres tengan vida y vida en plenitud. Porque claro, que todos que lo puedan tener vida en plenitud, los que tienen recursos, pues es más fácil, pero que los que carecen de recursos, no solamente económicos, sino de hospitales, de centros educativos, puedan llegar a una vida en plenitud, lo tienen un poco más complicado. Pero yo creo que eso es un anhelo universal que quizá es bueno compartir. El libro surge también desde mi experiencia personal y profesional. Isabel en algún momento decía eso, que el libro es una especie de... es mi vida, y sí, yo creo que sí, en parte. Es algo que he vivido. Lo de las octavas, pues debe ser por los años que uno ya tiene, Isabel, que lógicamente le ha dado tiempo a cumplir los diversos semitonos. Pues el libro expresa mi experiencia personal y profesional como psicólogo, como psicoterapeuta humanista. He de decir que yo me he situado siempre a nivel profesional dentro de la psicología humanista. Sabéis que existen las tres vías que decimos, la conductual, el psicoanálisis, la corriente humanista. Yo me sitúo en la humanista y en la transpersonal. De hecho, hice formación en Gestalt, en psicoanálisis y, bueno, lógicamente en Enneagrama y en otras. Surge de los muchos cursos dados en España, Portugal, Brasil. Ahí tenemos una brasileira, Bolivia, donde he intentado llevar este servicio profesional a los descartados, He tenido grandes maestros y maestras que también salen en el libro, lógicamente. Pedro Casaldáliga es uno de ellos. Os invito, decía Isabel, que sale varias veces en el libro. Este es un catalán que fue de obispo, fue de misionero a Brasil hace el año 68 del siglo pasado. Murió hace medio año, pero es una gran persona. Si tenéis interés en conocerle, os invito. Hay una
en internet hay una serie de 2 capítulos, Descalzo sobre la Tierra Roja. Si ponéis Pedro Casaldáliga y Descalzo sobre la Tierra Roja, conocéis. Por otra parte, es un gran poeta, ha sido un gran luchador en defensa de los indígenas, de los afros. Yo le conocí hace 20 años, viajé a Brasil varias veces, conviví con él y evidentemente son una de las personas que te transforman, te tocan, te contagian. Aviso a los lectores, no aceptes nada de lo que yo diga porque yo lo diga. Consulta a tu maestro interior y quédate con lo que él y tu experiencia te diga. Es decir, sí, yo creo que tenemos que... Basta de gurús, iba a decir, de maestros, de talibanes, y bien, aprendamos de todos, pero vayamos al fondo de nuestro ser y veamos y escuchemos a todos, porque yo creo que sí, que los maestros, que los admiro y he hablado antes de mis maestros y ahora voy a hablar, pues tienen la virtud, la cualidad de tocar nuestro corazón, nuestra alma, ¿no? Y debemos escucharla, pero después eso, hacer caso a ese corazón y a esa alma interior. Hablo ahí de maestros que he tenido, algunos psicólogos, García Monge, Carlos Alemany, Rogers, Maslow, Claudio Naranjo, con él aprendí eneagrama inicialmente, y otras mujeres como Ángeles Martín, de Gestalt, Ada López fue mi terapeuta, Maite Melendo, aprendí con ella eneagrama también, y desde luego Isabel está entre mis maestras. El libro está estructurado en 6 partes, digamos. Una primera, la meta ya en el camino. ¿Qué quiere decir? Que ese anhelo de plenitud que todos tenemos, no es que lo tenemos que pensar para el final de nuestros días, para el más allá, si es que existe o no, sino que la plenitud, como dicen los místicos, está en el aquí y en el ahora. En cada momento podemos tener una vida en plenitud. Por tanto, la meta de esa plenitud que lleva el título, ya en el camino, en cada momento. Eso es un primer capítulo y después planteo las 5 dimensiones que yo creo fundamentales en el ser humano, la dimensión mental o cognitiva, pero fijaros que ahí hablo de una conciencia que siente, es decir, Zubiri, un filósofo, hablaba de eso, de una mente sinciente, una mente que siente, no solamente una mente que sabe fríamente, sino que hay una conexión de mente-corazón, ¿no? Aquí hablo, pues eso, del autoconocimiento, ahí sale el eneagrama, luego lo vamos a ver, de la autorresponsabilidad, de la autoaceptación, 5 o 6 capítulos dedicados a la dimensión mental. La dimensión emocional, Isabel ha hablado de ello también. Qué importante es nuestro mundo emocional, sentimientos, emociones. Le debemos a Goleman pues que pusiera en cartel, digamos, y en primera página la inteligencia emocional. Conocer mis emociones, mis sentimientos, conocer y gestionarlos. No solamente conocerlos, sino qué hago con el miedo, con la rabia, con el amor, con la tristeza. Y conocer y gestionar los sentimientos de los demás. Yo creo que esto es la parte más difícil de la inteligencia emocional, porque yo puedo controlar mi rabia o mi tristeza, más o menos, pero controlar la rabia de mi pareja o de mis seres queridos o la tristeza o la depresión, personalmente a mí me resulta más difícil. Pero es importante y ahí hay una serie de capítulos también dedicados a la dimensión emocional. La dimensión corporal es otra, digamos, no sé si novedad, pero muchas veces nos hemos olvidado del cuerpo en la psicología. El cuerpo, recuerdo una paciente que yo tuve que decía que el cuerpo para ella era el soporte de la mente, para llevar la cabeza. Qué pena, ¿no? Yo trabajo mucho, además de eneagrama, con focusing, que es una herramienta que os recomiendo también, que se trata de escuchar el cuerpo, conocer sus sensaciones. El cuerpo nos habla y cuando no le escuchamos nos grita, y nos grita a veces con una enfermedad que alguien ha llamado paralizante, para que te pares y escuches y repienses tu vida.
Bueno, dimensión corporal, un cuerpo sabio, como veis lo subtitulo, y amoroso. La dimensión relacional, somos seres en relación, evidentemente, en relación con los más próximos, pero también con una dimensión social y política. Isabel ha hablado de la solidaridad, que le agradezco. Eh, yo suelo decir, y es verdad, mirad, los grandes místicos, las personas autorrealizadas, Abraham Maslow se dedicó a estudiar las características de las personas autorrealizadas. Y todos coinciden en lo que Isabel ha hablado también, la experiencia de unidad. Somos uno. Y parece que la física cuántica ahora nos da la razón. Somos un sistema. Ponemos el ejemplo para entenderlo, el ejemplo del cuerpo. Tenemos el sistema neurovegetativo, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema motor, el sistema, bueno, varios sistemas. Pero somos una unidad. El otro día me decía un compañero que tenemos, me parece, 60.000 millones de células en el ser humano. 60.000 millones de células. Cada célula puede tener hasta 10 bacterias y cada bacteria hasta 10 virus. Estamos en la pandemia con el virus. Pero somos uno, cada célula, cada sistema puede decir somos uno. Pues llegar a esta concepción de unidad con la naturaleza, con la humanidad, con las culturas, con todas las religiones, es algo que, como digo, hay que... Yo estoy intentando asomarme, Isabel, a algo de esto y amigos que nos escuchamos, pero os invito a que lo respiréis, a que lo paséis por el cuerpo. Somos uno. Y como digo, parece que la física cuántica y los grandes científicos, después de analizar, llegan al misterio y en el misterio se sobrecogen. Bueno, y finalmente la dimensión espiritual, una experiencia vital transformadora, que no es religión, es dimensión, que es una dimensión del ser humano como esto hoy no se niega a nivel académico, todo el mundo ya está de acuerdo que igual que tenemos una dimensión corporal o social, que el ser humano es social, pero también es espiritual. Otra cosa es que esas dimensiones se cultiven o no. Y muchas veces se rechazan porque se identifican con las religiones y en concreto en nuestro ámbito sociocultural con con la religión católica o nacional católica que nos ha tocado vivir y por eso se rechaza, iba a decir a veces con razón. Pero yo creo que hay que aprender a distinguir espiritualidad de religiones y no negar esa dimensión espiritual. Bien, a partir de ahora me voy a centrar un poco más, porque estamos hablando a la comunidad un poco del eneagrama. El eneagrama en el libro, como Isabel dice en el prólogo, que el libro no es un libro de eneagrama, y es verdad, ya veis los capítulos que tiene, pero no es un libro solo de eneagrama, porque sí aparece el eneagrama. ¿Y aparece en qué capítulos? Ahí los tenéis. En el capítulo 4 habla las necesidades, está dentro de la primera dimensión cognitiva que hemos dicho, mental, del autoconocimiento. Y ahí hablo del eneagrama en qué sentido. Me imagino que estáis siguiendo bien las diapositivas, ¿verdad? Y el audio, Sí, perfectamente, Sí. Eduardo. necesito feedback, vale, correcto. Yo en el tema del autoconocimiento, evidentemente, para mí la gran herramienta es el eneagrama. Podría decir también que transformó mi vida y mi vida profesional como psicólogo, así de claro. Lo he utilizado por activa y por pasiva y lo sigo utilizando. Yo creo que la base está en las necesidades psíquicas básicas humanas, que para mí son estas tres, que este triángulo recuerda el triángulo del eneagrama, vamos, está pensado desde ahí, ¿no? Las grandes necesidades del ser humano son la autonomía, necesidad de libertad, de espacio, de que me valoren, de ser yo, de que tenga mi lugar, es fundamental. Necesidad de identidad, de amor, de ser querido y de querer, de saber quién soy yo, de tener referentes, y los referentes los tenemos con las personas
parentales, digamos, las personas, sobre todo los padres, pero las personas que nos dan esa identidad, ¿no? Y la necesidad de seguridad, tener referentes que nos den seguridad. Y estas necesidades están relacionadas con las emociones básicas y por tanto con las pasiones que hablamos del eneagrama. Si os dais cuenta, la necesidad de autonomía estaríamos hablando de lo que se llaman eneagramas viscerales 8-9-1, donde predomina la rabia, el enfado, porque es la estrategia para la supervivencia cuando se han producido heridas en la autonomía. Lo vamos a ver un poco más despacio. En los emocionales 2-3-4, quizá esa necesidad de identidad, de amor, no ha estado suficientemente satisfecha y ahí las emociones que predominan pues son la tristeza, la melancolía, el trastorno bipolar y el amor en positivo, ¿no? La emoción. Y en los 5, 6 y 7, los mentales que llamamos, pues predomina el miedo, lógicamente, la inseguridad, el miedo y la alegría sería si se supera la seguridad. De ahí surgen lo que esto se ha trabajado ya, lógicamente, en el eneagrama. Yo lo he recogido en el libro porque me parece que ayuda a la gente a conocerse. Cómo se forman las heridas y las ilusiones y las reacciones, es decir, los eneatipos. Pues yo creo que se forman cada persona sentirse, considerarse, el 9, por ejemplo, no digno de amor, esa es la herida. Y de ahí se hace un autoconcepto de no valgo y me acoplo. En el 1 lo repaso rápidamente porque lo conocemos. Se siente equivocado, se considera equivocado y tiende a ser perfeccionista. En el 2 se siente abandonado y ahí el contacto, ayudo para tener contacto, para que me quieran. En el 3 me siento impotente o en la infancia sentí que solo se valoraban mis resultados y de ahí voy a ser eficiente. En el 4 se siente también con carencia en el ámbito emocional y bueno, la estrategia del 4, como sabemos, es voy a ser diferente para llamar la atención y a ver si así me quieren. En el 5 entramos en los emocionales, en los mentales. El 5 se siente aislado, olvidado, quizá poco valorado también en el ámbito. Entonces la estrategia es voy a saber, avaricia de saber, porque así voy a tener esa seguridad que no me dieron los referentes. En el 6 la inseguridad, se siente inseguro. ¿Por qué? Porque ha puesto la seguridad fuera. Entonces es fiel, cumple el deber, es dependiente de la autoridad, buscando la seguridad. En el 8 la privacidad, quizás se vio de niño, se sintió privado de la felicidad bruscamente, tal vez. No me detengo porque esto es muy amplio, como sabéis, y los eneagramautas los tenemos muy estudiado, pero de ahí se hacen los muchos planes de felicidad y de vida placentera, ¿no? Y el 8 se siente culpable por ser débil, quizás sufrió en la infancia algún abuso de su dignidad y decide ser fuerte, hacerse fuerte para sobrevivir. Yo creo que este es un poco el origen de cómo se va configurando el eneatipo en nuestra infancia. Una frase que digo en el libro, el autoconcepto y la autoestima que nos hayamos formado desde la infancia y la adolescencia configuran también nuestro carácter, nuestro eneatipo, evidentemente admitiendo los posibles influjos genéticos del ADN, etc. De suyo, siguiendo el modelo del eneagrama, hay eneatipos que sufren una baja autoestima y otros una aparente buena autoestima, pero a veces exagerada, que se puede tornar en narcisismo. Y ahí en el libro meto, a mi juicio, mi visión de la autoestima en los eneatipos. Y pienso que tienen baja autoestima o pueden sufrir de baja autoestima si no están equilibrados. Hablar de los eneatipos, yo siempre digo, no hay que perder nunca lo de riso, los niveles de desarrollo, ¿no? Porque claro, no es lo mismo estar en un nivel medio que en un nivel bajo que en un nivel superior. Pero bueno,
Los eneatipos, digamos, poco evolucionados en su nivel, creo que tienen baja autoestima. El 9 no se valora a sí mismo ni a su manera de pensar y sentir, tal vez no fue valorado. El 4 no se sintió suficientemente querido y atendido por los padres o por figuras parentales, y de ahí se formó la idea, esto me parece importante, se formó la idea de sí mismo como que tiene algo defectuoso. Por tanto, su autoestima está coja también, está baja, porque considera que no fue querido porque algo defectuoso estaba en él, y por eso las personas que le tenían que querer no le quisieran. En el 6 también la autoestima está baja. Falta de seguridad y confianza en sí mismo. Seguridad que coloca fuera, en las autoridades, en personas referentes para él. Eso le da seguridad, pero no tiene seguridad interna si no está evolucionado como los demás. En el 1, esa exigencia de querer hacerlo todo súper bien para dar imagen de persona perfecta que comete errores, podíamos pensar que tiene una autoestima muy alta, pero en el fondo yo creo que se debe a una inseguridad de fondo. En mi experiencia como terapeuta lo he visto en muchos unos, ¿no? En el fondo ese perfeccionismo y esa superexigencia es una manera de intentar paliar su inseguridad profunda, la falta de confianza en sí. Por tanto, en el fondo hay una baja autoestima. Y el 5 yo creo que también se siente inseguro, sobre todo en las relaciones afectivas y sociales, y por ello se retrae y lo evita, intenta buscar la seguridad en el mucho saber. Sin embargo, hay algunos eneatipos que quizá, iba a decir, pecan o pueden pecar, si no hay equilibrio, de una excesiva o exagerada autoestima sobrecompensada. Esta idea está tomada de Adler, fue un discípulo de Freud, como sabéis, y él hablaba de los complejos de inferioridad. Y él siempre decía que las personas que sufrían complejos de superioridad, en el fondo, eran mecanismos compensatorios de su complejo de inferioridad. Y él lo veía en personas, por ejemplo, con talla baja o personas con algún defecto, con alguna deficiencia en el rostro. Bien, yo creo que algo de esto ocurre aquí. El 3 busca ser siempre el mejor, el primero en los diversos aspectos de su vida, ser admirado por todos por su eficacia. Vale, entonces parece que tiene una autoestima muy buena, vale, exagerada a veces, sobrecompensada, porque vemos que tiene mucho de apariencia, ¿no? De postureo, que se dice ahora. El 7 busca llamar la atención del grupo con su humor y sus historietas, en el fondo para huir de la incapacidad de afrontar el dolor y el sufrimiento, la parte negativa de la vida, a mi juicio. El 8 se siente con fuerza, con poder, da la imagen evidentemente de una persona con muy alta autoestima, pero con una actitud de desconfianza ante los demás, y en el fondo está escondiendo su vulnerabilidad a la que tiene miedo. No se acepta vulnerable y no acepta poder relacionarse con los demás desde su vulnerabilidad, lo cual es fundamental. Y el tipo 2, con esa superabundancia ayudadora, compensatoria, buscadora de contactos, necesita ayuda, intenta cubrir esa carencia emocional también. Bien, como veis, aplico el eneagrama en el capítulo de la autoestima y hago una especie de bisección. Es mi percepción de la autoestima en los eneatipos, lógicamente discutible. Y bien, otro aspecto que sale en el libro del eneagrama es utilizar focusing, que es una herramienta, como os he dicho, de aprender a escuchar el cuerpo, aplicar esa herramienta a las pasiones y las cualidades y las ideas santas del eneagrama. Identificado el eneatipo del paciente, utilizo focusing para que tome más conciencia y sienta en su cuerpo cómo su pasión, su defecto principal, afecta y contamina toda su vida. Porque claro, es muy distinto tener sé que soy un 5 o un 4 y sé que mi pasión es
la avaricia, el miedo, la melancolía, pero lo sé. Otra cosa es sentirlo en las tripas, ¿qué digo yo? Pues esta herramienta nos permite que las personas que hacen eneagrama y se conocen con los eneatipos puedan sentirlo más. En concreto, la forma de hacerlo es que cada paciente trate de experimentar la sensación sentida de la pasión dominante paseándola por el cuerpo. Así cada uno de los números se pasea todo ese asunto de mi pasión, de mis ilusiones, de mi... Bueno, y aquí en concreto propongo para cada eneatipo algunos aspectos que sería bueno que se pasease por el cuerpo, como estoy diciendo. En concreto, por ejemplo, en los que llamamos viscerales 891, bueno, ahí tenéis a venganza, en el 8 desconfianza, vulnerabilidad, 9 pereza, rabia. Y a la derecha, temas comunes a los tres. Está claro, temas de rabia, de enfado, de autonomía. Evidentemente, porque son los temas que comparten los viscerales. En los emocionales, el orgullo del 2, afán compulsivo de ayudar, de conectar, la vanidad, la melancolía en el 4. Y los temas comunes son el tema de la imagen, afecta a los 3 eneatipos emocionales, el tema de la identidad y de la carencia afectiva. Y en los mentales, en el 5, tacañería, aislamiento, avaricia de saber, miedos, dudas, inseguridad en el 6, gula, insatisfacción, planificación de actividades placenteras, sobre todo en el 7, y los temas comunes serían eso, el miedo. Yo creo que el 7 tiene miedo también y huye del miedo a la enfermedad, y el 2 tiene miedo a las relaciones, y el 6 desde luego, miedos, dudas, inseguridad. Bien, no sé si queréis preguntar algo o de momento esto se está cuestionando algo o seguimos adelante. ¿Alguna pregunta si queréis? ¿Os apetece comentar algo? Si no, seguimos. Si terminamos y al final. Lo que Venga, digáis. pues seguimos si os apetece, ¿os parece? Vale. Eduardo, adelante. A ver, de la misma manera que os he dicho que hago que los pacientes, las personas que hacen eneagrama, sientan en su cuerpo las pasiones, que sientan también las cualidades positivas de cada eneatipo que tiene, las cualidades esenciales, podríamos decir. Y lo hago de la misma manera. He trabajado con focus en el cultivo de la virtud. En el eneagrama clásico se llamaba la virtud de cada eneatipo, procurando la sensación sentida del mismo, procurando sentirla en el cuerpo, en las tripas, cómo se expresaría dicha sensación o virtud, qué sería lo mejor de vivir dicha cualidad en la vida, qué pasos dar para sentirla, etcétera, etcétera. Es lo que en focusing se llama el focusing positivo. Son estas cualidades que cada eneativo se pueden cultivar. Como veis, en mi abordaje en el libro, digamos, combino distintos abordajes. Hay inteligencia emocional, hay eneagrama, hay focusing, hay terapia Gestalt. Yo creo que, bueno, yo tuve un profesor que decía, un profesor de Gestalt, que nos decía que el terapeuta tiene que ser como un buen cirujano. Y él decía, si un cirujano tiene un paciente en el quirófano y es un cirujano buenísimo, pero solo de una técnica, y tiene ese cirujano, tiene ese paciente en el quirófano y le aplica la técnica, pero la técnica no funciona, ese paciente se le muere. Un buen cirujano debe ser experto en 3, 4, 5, 6 técnicas, porque si falla una tiene que utilizar la otra. Esa es un poco mi visión y es lo que he vivido y es lo que he hecho. Por eso combino en el libro y salen todas estas cosas. Bien, como os decía, también aplico el focusing para sentir más las cualidades en el cuerpo, ¿no? Y ahí pongo también las cualidades clásicas, no las voy a repetir porque las conocemos, y las cualidades que son comunes también a la derecha a los 3 eneatipos de cada centro, ¿no?
la paz profunda y la serenidad versus la rabia en el eneatipo, los eneatipos viscerales, el amor, el ser verdadero, la autenticidad, digamos, frente a la imagen en los emocionales, y la seguridad, la sabiduría versus al miedo en los mentales. Se trata, como digo, de que no solamente sepamos qué pasiones, qué defectos, qué cualidades tenemos, porque si lo sabemos solo en la cabeza, de verdad que no cambia mucho. Ayuda, pero es necesario que se entere todo nuestro ser, todo nuestro organismo. Y hago lo mismo también para las ideas santas. Os he puesto aquí este texto de Almas, como sabéis, en su libro Facetas de la Unidad. Para mí fue el libro que me ayudó a comprender un poco las ideas santas del eneagrama. Él dice, el eneagrama constituye una estructura que facilita la revelación de la verdad sobre el ser y los seres humanos como parte del ser. Nos facilita conocer la verdad sobre el ser y nuestra verdad como partes del ser. El nivel personal implica la realización del ser como la esencia del alma individual. Nuestra esencia es el ser. El otro nivel implica reconocer al ser como verdadera naturaleza del cosmos en su totalidad. Por eso os hablábamos antes de la unidad. Si nosotros somos, nuestra esencia es el ser, la esencia, y esa se comparte con el cosmos, es que somos uno con el cosmos y con la humanidad. Dicha transición, por lo tanto, constituye el cambio de identidad desde lo personal a lo universal. Hablaba Isabel de la vivencia de la solidaridad y de la vivencia de la unidad. Pues las ideas santas en el eneagrama, yo creo que si las vivimos, si las entendemos, si las llevamos a la vida, nos ayudan a dar este paso como dice Almas, de lo personal a lo universal, a la unidad. Y Óscar Ichazo, en el prólogo de ese mismo libro, dice: las ideas santas deben visualizarse como 9 rayos proyectados por el uno divino y la mente santa. Es decir, cada eneatipo, cada idea santa es un rayo proyectado por el uno divino y la mente santa. Y cuando se presentan juntos, se produce el pleroma, la plenitud quiere decir, y se desvela y realiza su estado original, natural, no nacido e inmortal. Este es nuestro estado, un estado original, espontáneo, natural, y en ese sentido somos no nacidos, somos inmortales. Muere nuestra forma, dirían los budistas, pero no el vacío, llaman ellos, nuestra esencia no muere. Bien, pues desde las ideas santas también he creado estas, he recogido de algunos sitios y otras pues las he buscado por ahí. Píldoras espirituales llamo para cada eneatipo. ¿Esto cómo se hace? Para cada eneatipo, como veis, hay algunas frasecitas. Esta técnica de las píldoras se utiliza en focusing. Consiste en relajar a una persona. Yo puedo estar guiando a una persona. Por cierto, podemos aprovechar, Isabel, decir que el próximo fin de semana vamos a dar un curso de focusing, de esto que os estoy diciendo, de aprender a escuchar el cuerpo y sentir el cuerpo y pasear por el cuerpo, para las personas que hicieron el máster de Eneagrama. Pero bueno, sigo por ahí. Hoy os estoy diciendo cómo todo esto está en el libro, cómo también esta dimensión espiritual se puede intentar sentir en el cuerpo, en las tripas, que digo yo. Y para cada eneatipo, pues he elegido algunas frases. Algunas son de textos sagrados del Evangelio, otras son cogidas de libros de focusing. Por ejemplo, el 8. Esto me parece que es de Riso, esta frase. Cambiar el amor al poder por el poder del amor. El poder del amor. Si tú relajas a un 8 y le dices esta frase y que la sienta y que la respire, pues puede pasar algo. Haceos como niños, la inocencia. A la derecha son frases más, como digo, tomadas de textos sagrados. Amad a vuestros enemigos.
Tuyo es el reino, el poder, la gloria, el reino de Dios está dentro de vosotros. Más que la herida está el reino de Dios. Bien, para el 9, tú vales. Para quitar esa herida del 9, yo no valgo. Tú vales. Lo tuyo es importante para nosotros. Contamos contigo. Y a nivel, otra frase, amén. Si se entiende amén, quiere decir hágase en mí el destino del universo, hágase en mí la misión, el propósito que tengo asignado en mi vida. Y el Padre Nuestro, en el sentido de la nuestro, ¿no? Somos una gran familia humana. Para el uno, solo Dios es perfecto, puedes relajarte, acepto mis errores, aprendo de mis errores, llevarle al uno ahí me parece importante. Todo camina hacia la perfección, la plenitud aquí y ahora, veo que me estoy acercando a la hora y voy a acelerar para... en el 2, acepto mis limitaciones, yo también os necesito, libre para amar, porque el 2 está muy dependiente, es un amor muy... Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, la humildad, la cualidad del 2. En el 3, la verdad os hará libres. Si no tengo amor, de nada me sirve, de San Juan de la Cruz. En la tarde de la vida te examinarán del amor. Mereces ser feliz, el 4. Siempre estaré a tu lado. El 4 necesita experimentar ese amor incondicional que quizá no tuvo o no sintió en la familia. No te abandonaré. En el 5 y el 6, la universidad, dando se recibe, no me detengo, el Señor es mi fuerza, el 6, no tengáis miedo, a cada día le basta su afán, el 7, aprender lo bueno de lo malo, no huir de lo malo, sino aprender lo bueno de lo malo, la moderación, la dorada moderación en lugar de la avaricia, y menos es más, hay una corriente, como sabéis, a nivel económico, menos es más, porque ese más y más y más nos lleva a una ansiedad insaciable. Y otra novedad del eneagrama que veo que no se desarrolla, ya para mí es importante. Esto está tomado del libro de Claudio Naranjo, el eneagrama de la sociedad. Yo he aplicado esto para hacer un análisis de la realidad. Esto está dentro del capítulo del libro La dimensión relacional. Y Claudio utiliza las pasiones del triángulo central del eneagrama para ver cómo está la sociedad. En el 9, la sobreorganización, la burocracia, lo cual crea una inercia, una pereza institucional. El 3, el mercantilismo, la sobrecomercialización, el autoritarismo, sobregobierno del 6. Y no solamente eso, sino cada uno de los eneatipos. En el 1, por ejemplo, diríamos son pasiones que vemos en la sociedad. Es lo que hace Claudio Naranjo, proyectarlo en el 1, la intolerancia, la represión, el racismo, la xenofobia, el fanatismo. En el 2, el falso amor, la manipulación, la dependencia. En el 4, la envidia, la competencia, la dependencia, el asistencialismo. En el 5, individualismo, egoísmos sociales, falta de compromiso social. Me salto el 9, el 3 y el 6 que ya han salido. En el 7, el hedonismo, una sociedad hedonista, una actitud light, todo superficial, todo el tema de la corrupción, del consumismo. Y en el 8, la violencia, la explotación, el machismo, el terrorismo, en fin. Como veis, es una proyección de las pasiones para analizar. Y también lo hace Claudio Naranjo, pero esto está ampliado con otros autores, valores de los eneatipos para la transformación social. Y evidentemente cada eneatipo aporta valores para un cambio social, para esa solidaridad que decía Isabel. Yo creo que tenemos que, nos ofrezco a la comunidad del eneagrama, el plantearnos dar más a conocer también esta dimensión social del eneagrama. Bueno, insisto, en el 9, la nueva consciencia, abiertos a la experiencia, en lugar de la pereza psíquica, la pereza del ser, pues abiertos a la conciencia del ser. En el 3, la verdad, la autenticidad, la innovación, la creatividad. Como veis, son valores que ahora se
se valoran mucho, valga la redundancia. En el 6, la fuerza, la confianza, la fidelidad, la participación democrática, contraria al autoritarismo. En el 1, el respeto, la tolerancia del diferente. En el 2, el amor incondicional, el gran corazón. En el 4, la sensibilidad y la empatía social. Cualidades que tienen los eneatipos, evidentemente, más desarrolladas y están más cultivados. En el 5, la sabiduría organísmica y ecológica, el compromiso social. En el 7, la acogida, la hospitalidad, la comensalidad. Esto suena a solidaridad también, ¿no? Es decir, la mesa común en el mundo. Imaginaros un mundo donde hay una gran mesa. Mira, el círculo del eneagrama me sugiere todos alrededor de esa gran mesa, donde todos tenemos acceso a la alimentación, a la salud, a la educación. Una utopía, pero que yo creo que todos podemos colaborar un poquito para que sea cada vez menos utopía. Y en el 8, en lugar de la violencia, la no violencia activa. Bien, termino, perdón por eso. Todos anhelamos, estamos llamados, tenemos derecho a una vida en plenitud. Es tarea, responsabilidad de todos, para con todos y con todas, porque somos uno. Muchas gracias y bueno, ahí al final os pongo por si alguien quiere adquirir el libro, lógicamente, pero creo que lo tenéis en el chat. Por mi parte terminado, Belén, tú tomas la palabra. Pues muy bien, Eduardo, pues no sé qué más decir después de esta preciosa exposición del libro, que mil gracias. Bueno, estamos aquí todavía bastantes y que si os apetece comentar, preguntar a Eduardo alguna cuestión, aparte de animar siempre a comprar este maravilloso libro que tiene una pinta estupenda, pues no sé, si os apetece preguntar, aprovechad que está aquí el autor. Pues me llama la atención, Eduardo, además ya lo había visto en su momento, pero no me ha llamado la atención tanto como me la llama ahora, que justamente pones en el 4 como cualidad la empatía social. Es decir, como de que efectivamente lo que te estaba hablando yo sobre las grandes dificultades que tengo yo en distinguir quién está siendo misericordioso, si mi ego o no, y entonces hay como una historia con la empatía social que tengo que resolver dentro de mí, pues que justamente se coloque en el punto 4, pues me ha llamado la atención, porque probablemente Sí. ahí es donde tenemos la china en el zapato, es decir, en donde tenemos nuestro eneatipo, ¿no? Sí. Y me ha parecido, he dicho, claro, ahí está, y tal, ¿sabes? Es Empatía algo que social. Gracias, Isabel. y es la empatía social lo que hay que trabajarse y de que de alguna manera pueda llegar a través de una verdad, a través de algo íntimo de una verdad, y que no sea el ego el que esté al cargo. Y eso se conecta con la idea santa del 4, el santo origen, ¿recuerdas? Es decir, el somos uno. San Juan de la Cruz tiene un poema muy bonito. Qué bien sé yo la fuente que emana y corre aunque es de noche. Es decir, la melancolía del 4 y la tristeza y la depresión viene por considerarse no querido y considerarse solo. Nadie me quiere, nadie me comprende, estoy solo. Pero si llegas a sentir que no estás solo, que somos uno, eso es como si yo dijera, como si mi dedo entrase en depresión porque considera que está solo del resto del cuerpo. Claro que si se siente solo y si se aísla, muere, evidentemente, muere de pena, muere de falta de vida común. Pero si el 4 llegamos a sentir todos que tenemos una vida común, esa falta de amor es mucho más difícil sentirla porque la vida fluye y el amor fluye y es imposible no sentirlo estando todos unidos. Por eso muchos 4, véase yo misma, en un momento dado, podía intuir mucho mejor la idea de la santa perfección del 1, incluso hasta de la santa voluntad del 2. Claro. Y no tanto lo del santo origen.
Era como que de repente cuando tocaba ya por fin la idea santa del 4 y tal, te llevabas una nueva decepción y tal, no sé cómo decirte. Y esto es como, bueno, es muy interesante porque son reacciones que tienen que ver con estar en la fijación, es decir, estoy abandonado. ¿Qué es eso de que todos somos iguales? O de que todos procedemos de la misma, es lo que el ego se pregunta, ¿no? Y que está justamente en la empatía social lo que tú dices y tal, que es un poco pues lo que viene esa esencia de la que tú hablas, 4, a ofrecer al mundo. Sin duda. Y la vivencia de la unidad. Si somos uno, estamos unidos. Y yo al 4 le hablo de la inseparabilidad. Es que si somos uno y somos una unidad, no es tú en tu mente, tu ego, como dices, piensas que estás solo y que estás separado, pero es una ilusión tuya. La realidad, y insisto, la física cuántica nos dice que somos inseparables, que somos uno, que somos un sistema, un gran sistema hecho de múltiples sistemas, pero que unos a otros se complementan. Bueno, yo creo que por ahí hay una vivencia de unidad y de empatía y de solidaridad. Y por ráfagas, de repente viene, de repente se va, de repente viene y de repente Bueno, se va. A ver si llega para quedarse. Eso iba a decirte, hasta que se instaure. Hay que darle al intro y hay que respirarla. Muy bien. Ha sido un gran honor, Eduardo, el que haber tenido un cierto grado de protagonismo a la hora de que presentes este libro. Muchísimas gracias. Mil gracias a ti. Y brillante la exposición que acabas de hacernos ahora, que siempre nos sirve además de recuerdo, porque el eneagrama está muy bien estudiarlo de muy diferentes autores para tener un mayor enriquecimiento. Y lo que yo probablemente a lo mejor pues hoy he aprendido cosas, ¿no? Y eso es, y las tienes en tu libro también y tal, pero no es un libro de lectura y ya está. Insisto en que es un libro de consulta, Sí. Después de haberlo leído. Yo lo tengo cerquita, desde luego, por si quiero repasar algunas cosas. Sin duda. Gracias, Isabel. Vale, para ti, como siempre. ¡Mua! Eduardo, yo quería una pregunta práctica y es que has pasado por pudor la página de propaganda de tu libro penúltima como muy rápidamente. Yo quería coger algunos datos también para distribuirlos, así que olvida la vergüenza y si puedes. Ponlas otra vez, Eduardo. En el chat al principio lo he puesto, Nekane. Vale, vale. Eduardo, no sé si hay algo más en esa slide. Os la paso sin problema. Hablando de mi libro. Vale, vale. No, os la paso al final. Está la última. Sí, déjala. La penúltima. Esa es. Bueno, no está en las grandes librerías porque las librerías buscan bestsellers y dinero. Pero si ahí tenéis mi email, si me lo pedís o por WhatsApp al teléfono y os lo mando, previo pago justificante bancario, el precio son 20 euros del libro, tiene 382 páginas, o sea, yo cuando lo vi, cuando me lo trajeron de la imprenta, yo suelo decir que estos libros gordos los llamo ladrillos y me resultó un poco ladrillo, pero bueno, yo creo que se lee muy bien. Si me lo pedís o también si entráis en internet en las librerías esas de Soria, pues también nos lo mandarán. Pero vamos, personalmente os lo envío si me lo pedís por email o por el teléfono que lo tenéis ahí. Vale. Perfecto. Gracias. ¿Lo tienes? Sí, muy bien. Muchas gracias. Nada, Nekane, a ti. Conozco tu libro de las ideas santas, Nekane, la conozco y lo he trabajado. Pero me complementa mucho y sobre todo el pase por el cuerpo, que yo omitía, pues es muy, muy importante. Me encanta. Os invito me ahora. encanta como falta que yo noto en mí lo visceral. Así que no sé si, Isabel, podemos ampliar un poco la información. No. Vale. No es este el medio para hacerlo. Vale, perfecto. ¿Más preguntas? ¿Alguien más quiere? A mí, bueno, si alguien quiere, voy yo, Eduardo. Me ha parecido maravillosa la introducción de que todo el mundo tiene derecho a vivir en plenitud. Me ha parecido como un punto de partida para empezar un libro, como esa hebra de la que tirar, tan generosa, tan necesaria quizá en estos momentos, ¿no? Y pues en estos momentos y siempre, vamos a ser sinceros, pero como
yo creo que algo que parte de esa tan buena intención tiene que salir bien, tiene que aportar, tiene que tener éxito. Hay mucha gana de que todo el mundo sea pleno, porque tú puedes querer, como habéis hablado antes, ser plenos desde el ego, ¿no? Hablas de ti, tu familia, de mi compañero de trabajo, tal, pero en el fondo somos muchos y cada uno con nuestra situación y nuestras circunstancias, ¿no? Y por supuesto que la pirámide de Maslow existe y vivimos en esa sociedad, pero realmente todos tenemos derecho a ser plenos. Y me parece un punto generoso y que dice mucho de ti. Gracias. Y no solamente derecho, sino el primer capítulo es deseo, consciente o no consciente. Tenemos ganas, has dicho tú. Es que tenemos ganas, tenemos deseo. Lo que pasa es que, bueno, pues no sabemos ni formularlo a veces ni seguirlo, ¿no? Pero ahí está. El libro es una ayuda para ello. Eso es. Más preguntas o comentarios o discordanzas que enriquecen también. ¿Alguien más se anima? Marga, ¿qué tal? Nuestra presidenta ha aparecido. ¿Qué Gracias, tal? Marga, por estar. Tenía que pasarme aunque fuera a saludarte y a darte las gracias, Eduardo. Lamento muchísimo habérmelo perdido. Estoy deseando ver el vídeo, que además, como lo voy a editar yo, me lo voy a ver enterito. Pero he tenido un tema de mi hijo de última hora y la verdad es que era una urgencia esta tarde y no me ha sido posible. Sin problema, tranquila, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo os ha ido? Muy Pues bien. bien, contentos. Muy Hola, bien, Marga. Gracias, magnífica. Ya, estoy enterada de que estabas muy bien acompañado, que Isa ha estado contigo además haciendo una introducción al principio, ¿no? Me acompañó desde el principio y venimos acompañándonos mutuamente varios años en las tareas del Enneagrama. Sí. Así de a gusto, así de a gusto. Y bueno, pues Belén llevando el evento y también con la compañía de Virginia y de Antonio esta tarde, pues oye, fenomenal. Sí, la verdad es que muy bien. Y no sé si alguien más quiere, allende los mares, los que estáis al otro lado del charco, os apetece contarnos, comentarnos, conocéis a los que conocéis ya a Eduardo. Oldeide, no sé si estás o estás ausente, Está. pero si quieres comentar, te hemos falado español, no sé si dá para entender moito o precisa traducir. Ten escutado, ten entendido, Oldeides? Mais ou menos. Quando você fala, eu entendo bem. As outras eu tenho dificuldade. Acho que pelo costume, Claro. né? Teño Pelo costume. 23 anos de falar portuñol e eu lembro o primeiro ano de Brasil que eu esteve lá, non sabía portugués, claro, mas falando devagar, que falan allí, devagar es despacio, falando devagar, os portugueses ou os españois dá para entender. Entonces, falando devagar, você entendeu. Sim, eu entendi, sim. Obrigado. Toda a apresentação do livro, assim, ela pelo menos a mim, traz uma sensação de paz muito boa, como os encontros do Enneagrama, né? Então, assim, foi como se fosse um passeio pelo Enneagrama, né? Revendo, relembrando, muito bom, muito rico, gostei muito. Obrigado. Dice que toda la presentación ha sido como una calma y un recuerdo por el enneagrama, por lo que ellos ya hicieron el enneagrama conmigo, y muy bonito, muy rico. Gracias, Soldeides. Seguiremos ministrando cursos para Brasil, para a Amazonía brasileira, no próximo outubro, novembro, estamos preparando para lá. Sim, estaremos aqui aguardando com ansiedade. Obrigado. Estarán esperando, dice. Sim. Muy bien. Pues, ¿Alguien más quiere participar? No, yo, Eduardo, pues te quiero dar las gracias porque me ha encantado. Y bueno, pues eso de que empieces con la dimensión positiva del enneagrama que tanto se esconde, ¿no? Muchas veces por vernos las sombras. Me parece que es como mucho aliento en estos momentos, ¿no? Vernos desde la grandeza, desde la plenitud a la que estamos llamadas. Y a mí no, yo lo presento también así y no veo que sea una forma de ocultar las sombras,
sino No. de asumirlas desde una raíz que te da muchísima fuerza. Entonces, pues me encanta pues, un poco lo que ha dicho, mucho lo que ha dicho Belén, ¿no? Que lo presentas así de entrada. Y pues te lo agradezco, porque hay pocas, que estamos mal ya lo sabemos, ¿no? Pero que estamos ahí recogidos por los cuatro costados y acogidos, pues no. Y pues gracias, sí, de verdad. Gracias, Nekane. Yo creo que un reto que tenemos la comunidad ahora que está la presidenta aquí y la presidenta de honor del eneagrama es eso, es no quedarnos solo en el eneatipo, en las sombras, ¿no? Sino cultivar las cualidades y cultivar la dimensión social y espiritual del eneagrama. Yo siempre recuerdo que alguien me dijo que el eneagrama era una herramienta de crecimiento psicoespiritual y es una de sus grandes cualidades porque hay mucha espiritualidad sin psico, con lo cual hay mucha falsa espiritualidad. Y a lo mejor hay mucho psico sin espiritualidad. Y también decía Jung, un discípulo de Freud, que en su experiencia de consulta, el 40 o 45 o 50% de los pacientes, el problema de fondo era la falta de sentido en su vida, la falta de la dimensión transpersonal, transespiritual. Entonces, y el eneagrama lo da, como ha dicho el texto que he leído de Almas y de Ichazo, y tenemos que dar esa dimensión y también esa dimensión social. Vivimos una sociedad muy convulsa, muy los discursos del odio y muy polarizadas están, ¿no? Entonces, esas nuevas dimensiones del eneagrama, la apertura a la conciencia, la tolerancia, el respeto, en fin, la empatía social que hemos dicho, yo creo que tenemos un gran tesoro que ofrecer a esta sociedad. Igual soy Así un es, y utópico más que necesario que posiblemente lo nunca, soy. casi diría, ¿no? ¿Cómo? Perdona, ¿te he costado? Que digo que sí, vamos, que no podría estar más de acuerdo contigo, siempre ha sido muy necesario y quizá ahora más que nunca, ¿no? Estamos en unos niveles de agotamiento y crispación social que cualquier cerilla parece que pueda, cualquier chispa parece que pueda ahora mismo encender un incendio y bueno, el eneagrama puede cultivar mucho, ayudarnos a cultivar esa compasión por entender la forma de sufrir del otro, ¿no? Al final Claro. son 9 formas distintas de sufrir. Totalmente. Así es. Gracias. Pues tirad el guante está, Eduardo. Vamos a ver si podemos potenciar esos valores positivos de cada eneatipo y aprovecho también para decir, ya que están las presidentas, que este mes, que estamos ya en mayo, finales de mayo, tenemos el último fin de semana, 2 días mundiales del eneagrama. 2. 2. Marga, tú estás ahí en el bulle de los 2, cuéntanos un poco. A ver, nosotros el año pasado hicimos una celebración con las otras 4 afiliadas latinas de la IA y bueno, la IA Global estuvo invitada y nos apoyaron y este año, con todo el respeto del mundo, nos han preguntado si nos importaría que a la celebración se sumaran el resto de afiliadas de la IA y los capítulos norteamericanos. Por supuesto, les dijimos que nosotros encantados. Han querido montar un evento muy grande que vamos a ver al final en qué queda porque, bueno, hay que trabajar mucho en esta comunidad todavía, ¿no? Para implicar a la gente en estas cosas y hay un comité intentando que participen los 11 o 14 afiliadas, 7 capítulos, un follón impresionante. Eso será el sábado 29 de mayo. Y lo que no hemos querido hacer, no hemos querido renunciar a tener nuestro propio rinconcito de habla hispana, ¿no? Entonces el domingo 30 vamos a hacer una pequeñita celebración de nuevo con los otros 4 países. Este año lidera más el formato. El año pasado ideamos nosotros el formato, este año lo está liderando más Argentina. Va a ser algo diferente y más corto que lo del año pasado, pero vamos, tendremos la más internacional y global con todas los demás de afiliadas y capítulos el sábado y el domingo la latina, la nuestra, la que no podíamos perder en español, ¿no?
Entonces, bueno, os mandaremos información porque todavía Ah, estamos un poco ahí trabajando, pero mandaremos información, por supuesto, como siempre, y ojalá se apunte todo el mundo y mucha gente lo pueda disfrutar. Sí, la verdad es que están haciendo un gran trabajo, Pedro y ella como cabeza de la Asociación Española. Y deciros que el evento del sábado de la Global va a tener traducción, ¿verdad, Marga? Bueno, vamos a tener un montón de eventos, la verdad es que sí. Finalmente va a ser el Congreso Global 16, 17 y 18 de julio, Congreso Global de la IA. Después de muchas idas y venidas, hemos conseguido que haya traducción simultánea de todas las ponencias al español, o sea, puede seguir en español. También hemos conseguido que nos apliquen los mismos precios a todos los miembros de las afiliadas que a los que son socios de la Global. Dentro de nada vamos a comunicar unas tarifas especiales de Early Bird, de inscripción temprana, ¿no? Más baratas, pero vamos, yo os anticipo que van a ser, la entrada de los 3 días de congreso van a ser $99, que está muy bien. Son un montón de horas y un montón de ponentes y sobre todo va a ser la oportunidad de poder seguir en 5 idiomas, entre ellos el español, a ponentes de todo el mundo y a grandes figuras del enneagrama de todo el mundo, ¿no? Y eso será en el mes de julio. Y además nosotros, el fin de semana antes, si todo va bien, estamos intentando organizar una formación con Mario Gilbert aquí en España, aprovechando que ella va a estar en Europa. Queremos traerla a Madrid para hacer una formación con ella. Pero como todo esto es COVID mediante, va a depender de si viaja, si no viaja. Porque claro, la formación con Mario, aunque es un tema muy de cuerpo, muy somático, hacerlo por Zoom pierde mucho, entonces igual si no la podemos hacer en vivo, pues como que la dejamos para otro momento, ¿no? Porque no poder disfrutar, bueno, mira, Isa sabe, la conoce bien y el tipo de talleres que puede hacer ella en grandes espacios, movimiento, cuerpo, mucha corporalidad, por Zoom yo creo que perdería bastante la gracia, entonces probablemente si no es posible hacerlo el primer fin de semana de julio, elegimos para mejor ocasión cuando sea posible por la pandemia. Pero bueno, si todo sale, desde luego no nos vamos a aburrir nada. Vamos no, a ya. tener bastantes cositas. Entonces, espera, Marga, entonces el 29 de mayo es cuando la IEA hace un evento global del Día Mundial del Enneagrama, supongo yo virtual por Zoom, en donde, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Que la gente puede apuntarse para hablar o para dar a una charla? O En el caso del Enneagrama, lo están organizando, quieren que se den a conocer las diferentes afiliadas y los diferentes capítulos, entonces lo que han pedido es que intervengan los presidentes de los diferentes capítulos de afiliadas para hablar, porque como es el primer evento que hacemos todos juntos, no nos conocemos entre nosotros. Entonces, va a ser un poco, cada uno va a hablar de su asociación de su país o del capítulo de su región. Y luego se van a compartir pequeñitas cosas, ¿no? Pues nos han pedido, por ejemplo, que mandáramos grabados testimonios en primera persona de personas de diferentes países de cómo fue para ellos descubrir el enneagrama, por ejemplo. Van a montar así un remix. Y luego, en el caso de las latinas, que es al día siguiente, este año ha propuesto un esquema Argentina, donde van a tener la apertura este año de honor, que hiciste tú el año pasado con nosotros, este año seguramente la hará Viviana Truco, desde Argentina, para hablar un poco también como con mayor conciencia y conocimiento histórico de la IA y de las afiliadas. Y luego va a haber una gran charla de apertura y una gran charla de cierre con dos grandísimos ponentes internacionales que en este momento no os puedo contar porque Argentina me matarían por chivarme, pero van a llevar dos ponentes y luego en medio se quiere hacer un poco dinámicas, ejercicios con los asistentes. No es como el año pasado que eran paneles, va a ser algo más dinámico, más cortito, una charla de inicio, una serie de dinámicas con todos los que estemos. Nos van a proponer dinámicas y, bueno, participación en el evento y una charla de cierre. Y con mucho contraste, ¿no? Y dos ponentes internacionales muy potentes que han aceptado venir. O sea, que va a haber un programa con un horario y va a haber... Un programa de 4 horas que empezará como... hora de España será como 3 de la tarde del domingo.
Y serán 4 horitas donde pues es una charla de apertura, unas dinámicas y unas cosas en medio. Bueno, unos pequeños espacios, cada una de las 5 afiliadas para hablar de su afiliada, claro. Y una charla de cierre muy potente, con tienen pensado poner en cartel a 2 grandes ponentes. Muy bien, muchas gracias. Así que bueno, va a ser un fin de semana muy enneagramático. Total. Ujú. Y estamos en vísperas, hay que ponerse las pilas para programarlo y tal, no estábamos viendo la agenda. Este año, como no llevamos nosotros la comunicación y marketing del evento, pues dependemos de los ritmos un poco de otros, ¿no? Ya les hemos dicho que se den prisa porque se nos echa el tiempo encima, pero no depende de España este año. Ya. El año pasado asumimos toda la organización a condición de que cada año lo asumiera un país distinto, porque la verdad es que el año pasado nos dimos una panzada tremenda. Es y agotador. Este año lo asumió Argentina. Este año lo asumió Argentina y estamos un poco a la espera. Está a punto de salir ya todo el material de marketing para hacerlo. Fenomenal, estupendo. ¿Cuántas cosas, Madre mía, qué bien. Sí, la verdad es que sí, que hay mucho y da para mucho, sobre todo cuando hay ganas y bueno, pues aquí estamos, desde aquí os vamos a contar siempre desde nuestro espacio un poco lo que va viendo y poco más. Vuelvo a ti, Eduardo. Voy a cerrar, si os parece, si alguien quiere comentar algo más. Eduardo, no sé qué decir, 1000 gracias, has hecho una exposición maravillosa, el libro lo es, y gracias por tu generosidad y por estar, que siempre doy las gracias por los que estáis, a todos los que habéis participado, muchas gracias, y que nos vemos en el Día Mundial del Enneagrama, el último fin de semana de este mes. Que os cuidéis, que vaya todo muy bien. Gracias a vosotros, a la Asociación de Enneagrama, que es nuestra asociación, y especialmente a Isabel, que no falla, siempre dispuesta. Un abrazo a todos. Sí. Un abrazo, cuidaros mucho. Gracias. Adiós. Chao.